los 4 evangelistas. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a allá donde la hermana Pilar a hacer una refán. Dios les bendiga, hermanos. Allí hay 3 amigos, el esposo, la hija y la nieta. Gloria a Dios. Aquí vamos pues los 4 evangelistas, dicen mis hijos. Y vamos a predicar el evangelio, como dice la palabra del Señor. Y gracias a Dios por estos hijos que son los que me dicen: papá, hoy vamos a hacer la refán. Y yo le digo: vamos, hijos. Dios los bendiga. Nos vemos ahora a las 6, que vamos a ir allí donde esta familia a hacer la refán. Hoy es lunes, no hay culto en la iglesia y ya vamos a aprovechar este tiempo tan precioso. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bueno, Dios los bendiga a todos los hermanos que me escuchan, y a ustedes muchas gracias por prestarme la atención, hermana Pilar con su esposo, su hijo, su nieta. Estamos aquí para compartir una vez más. Ya aquí estuve hace, ¿qué? 20 días, ¿cierto, hermana? Sí. 20 días haciendo la refán 1. Fue la primera refán que hice. Ya estuve con la refán 2, la refán 3, y hoy vamos a estar aquí con la refán 4, compartiendo esta porción de la palabra. O mejor, refán 3, pero entonces la continuación de la refán 3, porque es que hay temas que son muy largos, entonces no los alcanza uno a terminar en una sola enseñanza, porque son temas muy largos. Entonces hoy quiero seguir con el tema de la palabra de Dios, la palabra. Este libro, que yo quiero que lo tenga usted en sus manos un momentico. ¿Lo puedo grabar? ¿Sí? Bueno, entonces aquí estamos compartiendo esta preciosa palabra con esta familia tan preciosa. Mire, el hijo, la hermana Pilar, Dios la bendiga, hermana Pilar. Es una bendición estar aquí en su hogar. El esposo y la nieta y mis pequeños muchachos evangelistas. Vea. Felices, hermana, les encanta el evangelismo. Y yo venía ahora diciéndoles a ellos, yo les decía que la abuela, o sea, uno tiene ejemplos a tomar, y el abuelo de ellos, que es el abuelo de mi esposa, dicen ellos que ellos son ese señor era muy evangelista, murió a los 90 años, y ese señor al que se encontraba le hablaba la palabra, y ancianito, y veía a alguien por ahí, de una vez se le sembraba a hablarle. Entonces yo les decía a mis hijos, qué bueno, esto es un ejemplo que yo quiero tomar, porque yo al escuchar a mi esposa, aunque no conociese abuelo, al escuchar a mi esposa y a mi suegra hablar de ese abuelo que hablaba la palabra, yo digo, yo quiero ser así, pensé yo quiero ser así, quiero ser un evangelista desde ahora y hasta ojalá que me muera. Pero a ellos les va a quedar un recuerdo, como es, por ejemplo, mi esposa y los hijos tienen un recuerdo en la mente, pero bueno, yo lo voy a dejar ahí el legado en el celular, para que ustedes, les decía yo, para que ustedes tomen ese ejemplo y sigan ese legado de predicar el evangelio, porque este es un mandamiento de parte de Dios, ir y predicar el evangelio a toda criatura, y es lo mejor recompensa que Dios, yo digo, con toda seguridad, que en el servicio a Dios, el evangelismo, vamos a tener muchos galardones y recompensas de parte de Dios, no solamente cuando nos vayamos, sino aquí terrenalmente, porque Dios no se queda con nada. Y el evangelismo es un mandamiento de parte de Dios, no es de los hombres, es de Dios, y a todos los que creyeren. Dice la Biblia que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y comisionó y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y hoy vamos a seguir pues con este tema del evangelismo aquí con esta preciosa familia. Y yo voy a hablarles aquí, por ejemplo, el mensaje más importante, que es la palabra de Dios. Mire, lo que usted tiene en sus manos es un verdadero tesoro. Podemos tener muchas cosas, plata, oro, casas, pero si no se tiene a Dios, no se tiene la palabra en el corazón, en la mente, no se tiene nada. Porque es que ese tesoro, lo que nosotros ganemos terrenalmente, puede ser oro, plata,
Lo que ganemos terrenalmente, eso se queda aquí. Pero lo que estamos ganando nosotros cuando tenemos la palabra en nuestro corazón y la ponemos por obra, esa palabra es eterna. Eso es para la vida eterna. Porque es que la vida no comienza aquí. La vida comienza, o la vida no está aquí. La vida comienza cuando nos muramos. Porque es eterna. Aquí esto es pasajero. Estamos aquí, diría mi abuelo, como de paseo. Yo escuchaba a los antiguos decir, estamos en un paseíto aquí en la tierra para lo que vamos a vivir en la eternidad. Mire que esa gente, sin tener tanto conocimiento, porque en ese tiempo no se predicaba tanto la palabra como hoy en día, como se viene predicando en este tiempo, mire que tenían mucha razón en lo que decían. Y yo a todo eso le paraba bola. Hermana Pilar y ¿cómo es que? Amado. Don Amado. Yo soy muy malo para retener los nombres y a veces hasta les cambio el nombre. Vea, yo cuando escuché la palabra de Dios y siempre que Dios me redarguía en la mente, porque yo conocí, siempre lo digo, a los 10 años, el Evangelio, y me vine a bautizar a los 30, pero hay algo que a mí me quedó marcado y siempre recordaba. Una vez que yo venía en un bus y escuché un borracho que hablaba y daba lidia en ese bus, en todo ese viaje que tuvimos, y él le escuché una palabra que él decía, lo único, pero así como hablan los borrachos, lo único que dice la verdad en esta vida es la Biblia. Y eso se me quedó en la mente. Un borracho diciendo eso. Que la única que decía la verdad era la Biblia. De resto, todo era mentiras. Y es verdad. Es verdad. Entonces, lo que tenemos en nuestras manos es un verdadero tesoro. Y aquí tenemos una enseñanza que se llama árboles de justicia. En otro tiempo le llamábamos así. Árboles de justicia. Es menester creer a la palabra. No es solamente tenerla. Ayúdeme ahí, niñito José, Jeremy, hágame el favor, ábralo bien, Jeremy, ¿sí? A él no le gusta mucho la cámara tampoco. Miren, es menester creer a la palabra. El que creyere y fuere bautizado será salvo. San Marcos 16:16. Eso está ahí. San Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y es menester creer, porque como le decía, el borracho mismo decía, el mismo borracho decía, la única que dice la verdad es la palabra. Sí. Y la Biblia también dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es la palabra de Dios inspiración. Miren, yo tengo una enseñanza de la palabra de Dios acerca de lo que de este capítulo de la Biblia de Mateo, de Primera de Timoteo 3:16, Segunda de Timoteo 3:16, donde podemos decir, ¿qué es inspiración? Inspiración es mucho más que ingenio humano. El ingenio humano, podemos mirar, por ejemplo, el celular, donde podemos comunicarnos a cualquier parte del mundo en el mismo instante, algo que no se podía hacer antiguamente. Antiguamente se usaban los telegramas, las cartas, para poder recibir algún mensaje y se demoraba días. Sí. Eso pues en el tiempo nuestro, porque en el tiempo de Jesucristo, por ejemplo, para poder llevar algún mensaje, eran días por el desierto. Días por el desierto, un buen comportamiento, ¿sí? Por favor, Maylet. Entonces, hoy en día tenemos el celular donde es solamente tomarlo y marcar a cualquier parte del mundo. Ahora, tenemos un avión donde nos podemos transportar en cualquier momento, un avión. Tenemos tantas naves, mire todo lo que se inventa la ciencia, ingenio humano. Tenemos también, por decir, el televisor donde podemos mirar por un partido, en un televisor un partido que lo estén jugando en cualquier parte del mundo. Ahora, ¿qué se dice del computador?
O el mismo celular, mire que usted va a buscar una tarea y no es solamente hablarle y ahí le aparece la tarea. Entonces todo eso es ciencia humana, ingenio humano. Pero, que ese es el capítulo, ¿sí? Eso, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, ¿qué es la inspiración o la ciencia o el ingenio humano para la inspiración de Dios, cuando el ingenio humano ha hecho todo lo que quiere, lo hace? Lo que quiera se inventan y lo hacen y es útil para la humanidad. Pero nunca pueden hacer lo que Dios hizo. Hay dos cosas que fueron inspiradas por Dios. La palabra, que ya lo leí en primera o en segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa inspiración? Inspiración significa soplo divino. Hay otra cosa que Dios inspiró. ¿Ustedes qué creen? Que sopló. Usted, dígale a ver. Yo. ¿Qué inspiró Dios? ¿Qué fue lo otro? Los humanos. Al hombre, a los humanos. ¿Por qué? Porque ellos, Dios cuando formó del polvo de la tierra al hombre, hizo un muñeco, digámoslo así, de barro, con su saliva mojó y sopló. Y entonces ahí fue donde fue el hombre un ser viviente. Y por eso decimos que somos seres perfectos, porque Dios nos formó y nos dio de su hálito de vida, aliento de vida. Entonces, y solamente dos cosas fueron inspiradas por Dios: la palabra y los hombres. Por su soplo divino, por su aliento de vida. Por eso es que la palabra de Dios, vea, nosotros sin la palabra de Dios no seríamos nada. Porque mire que Dios dejó la palabra para que nosotros, como cualquier aparato que uno compra, sea un televisor, sea una nevera, y si entre más sofisticado sea, tiene que tener una cartilla para saber cómo se maneja. Asimismo, somos nosotros. Somos seres perfectos, creados por Dios, y Dios nos dejó el manual, que es la Biblia. Primero, para conocer a Dios. Y segundo, para saber cómo debemos comportarnos, cuál debe ser nuestro comportamiento. Y también, cómo podemos, qué derechos tenemos, porque realmente la palabra de Dios hasta eso nos enseña. ¿Cuáles son nuestros derechos? ¿Qué podemos hacer incluso terrenalmente y qué no podemos hacer que sea castigable? Por decir, la Biblia dice: y sométanse a las autoridades, porque las que hay por Dios son establecidas. Y aunque hayan sido establecidas por Dios, ellos tienen por la palabra de Dios el mandamiento de cuál es la organización o la forma administrativa para administrar a la humanidad. Si no fuera por la palabra de Dios, nosotros estaríamos, mejor dicho, sin saber para dónde vamos. Y la gente nos gobernaría a su antojo. Hasta el aire que respiramos nos lo cobrarían. Porque mire que nos cobran el agua, aunque el agua es de Dios, y nos la cobran. Porque imagina, en el momento que Dios quiera secar, por ejemplo, un río, lo seca. Y sin embargo, llegan y nos cobran el agua, y a veces hasta injustamente, porque bueno, uno diría el trabajo de la gente que está trabajando, la tubería, los implementos que utilizan. Pero no cobran eso, cobran mucho más. Porque es que, o sea, nos cobran el agua y no deberían cobrarla. Bueno, si de pronto no existiera la Biblia, la ciencia podría decir: miren, nosotros tenemos que cobrarles el aire porque por allá tenemos un aparato que es el que echa el aire, así como tienen, por ejemplo, el internet, para el teléfono, para el internet tienen por allá unos satélites, y por eso nos cobran, porque ellos tienen unos satélites. También nos dirían que por allá tienen unos aparatos y que nos están dando el aire, entonces nos lo cobrarían. Pero como la palabra de Dios dice que Él es el que nos da el aire que respiramos, entonces no nos lo pueden cobrar. Pero por la palabra de Dios nos damos cuenta y abrimos los ojos
ante ¿cómo diríamos? Ante la maldad, digámoslo así, de la gente y la avaricia que hay en nuestros gobiernos. Bueno, entonces, ahí vamos aprendiendo lo importante que es la palabra de Dios, para aprender muchas cosas, como ya lo he dicho. Pero lo más importante de la palabra de Dios es que nos enseña que hay una puerta ancha y hay una puerta estrecha, y que la puerta ancha era por la que iba toda la humanidad, porque toda la humanidad dice que íbamos rumbo al abismo, y Dios mirando la condición del hombre y cómo nos tenía el diablo subyugados y engañados, entonces Él vino y nos abrió los ojos. Primero, enseñándonos la palabra, porque a eso vino Jesús, a enseñar la palabra. Y después de que la enseñó en los 30 años o 33 años que estuvo en la tierra, entonces murió en la cruz del Calvario para demostrarnos el amor que tenía. Y eso nos lo enseña la Biblia. Entonces ya dejémoslo hasta ahí, hasta esa parte. Y esto es tan amplio, lo que es las enseñanzas de la Biblia, que tendríamos que pasar muchas enseñanzas para poder, pero para la próxima, y entre más se empapa uno de la palabra de Dios, más se sigue, porque uno quiere seguir, es como seguir, y se va yendo y nunca tiene fin. Nunca, es que la palabra de Dios, vea, hay algo, lo que hablaba yo con ustedes ahora al principio, yo soy muy montañero, nacido en el campo y en una región donde la gente es muy tímida. O sea, no es como el paisa desde niños esos son muy expresivos. Sí, son muy expresivos. Yo no. Pero yo para hablar la palabra de Dios, yo me desenredo mucho. Sí, porque es que hay mucho tema. Hay mucho tema. Aparte de que sí, como dice la hermana Pilar, Dios es el que, porque eso también es otra parte de la inspiración, porque la Biblia dice que la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y hoy en día, cuando nosotros hablamos, aunque estamos basados en esa cartilla, en ese libro, no se puede enseñar simplemente leyendo, sino que hay que dar una explicación, y esa explicación viene de lo alto. En el momento que uno está hablando la palabra, uno es como un canal que viene desde el cielo, y uno es ese instrumento, digámoslo así, ese canal o esa manguera por donde se transporta el agua. Y nosotros somos como ese canal por donde se transporta la palabra para poderla explicar. Entonces, gracias a Dios que yo conocí la palabra de Dios y puedo hablar lo que Dios me enseñó a mí en su palabra, y también ser usado por el Espíritu de Dios. Hermano, dice, pues estaba mirando la Biblia, y usted tiene una gran bendición por la Biblia, tiene concordancia. Esa es otra ventaja que tiene la Biblia. Sí, es súper. No, y eso que yo le digo, yo tengo otra Biblia mejor, que se llama una Biblia de estudio pastoral, sí, es de estudio, tiene más concordancia, esta es normal. Entonces, bueno, entonces, hermanos, aquí terminamos esta parte de la Refan, esperando pues que para muchas personas en el mundo y para hermanos también, podamos tomar este ejemplo vivo de la palabra de Dios, o estas enseñanzas de la palabra de Dios, y compartirlas con las personas que yo sé que muchas desean escuchar la palabra de Dios. Hay personas que uno pasa por el lado de ellos, como le pasaba en estos días a un hermano que va a hacer refanes por allá y a predicar la palabra en el Cedro, y salió una señora y le dijo: yo veo que ustedes pasan y nunca me hablan. Y hay gente que está deseosa por escuchar la palabra de Dios. Entonces, hermanos, hagámosle, vamos para adelante con este servicio tan grande que es la predicación del Evangelio. Que Dios me los bendiga. Y amén. Gracias a mis hijos por estar acompañándome a estas refanes,
A ustedes, don Amado. Gracias. Te digo que es muy bueno escuchar la palabra de Dios porque es vida. Es vida, porque si no fuera por Él, pues no seríamos nada. Amén, amén. Y también a este jovencito que la Biblia dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días y los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Mire que mi esposa está muy joven, ella tiene 45 años, ¿cierto? 45, 44. Y ella no puede, porque le duele la columna. Y ella dice, yo me gozaba, porque ella nació en un hogar cristiano, yendo a los cultos horas por la montaña. Y ahora aquí tan cerquita y no puedo ir. Se lamenta. Le duele bastante la columna. Le duele mucho. Que Dios los bendiga, hermanos.